Muy buenas tardes, tengan todas y todos bienvenidos, bienvenidas a una sesión más de qué sabemos sobre el cambio climático en México. En esta ocasión estamos en el módulo 18, dedicado a las narrativas y perspectivas humanísticas en el cambio climático. Mi nombre es Luis Fernández, yo soy coordinador de sostenibilidad en el Tecnológico de Monterrey. Y este módulo fue precisamente una iniciativa en conjunto entre el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM y el Tecnológico de Monterrey. Así que les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos como tema ecoerror, otra vez lo volví a decir mal, ecohorror en el cine, la adaptación del horror Lovecraftiano en el antropoceno. El propósito y objetivo de este módulo será precisamente poder reflexionar desde las humanidades lo que significa habitar, lo que significa vivir en estos tiempos de crisis ambiental, del antropoceno, desde la filosofía, como lo vimos en la primera sesión de este módulo, desde la literatura, el cine, el arte, la cultura, para poder entender cómo ser, cómo vivir, cómo entender esta difícil transición a la época del antropoceno. Para el tema del día de hoy nos acompaña el doctor Antonio Alcalá González del Tecnológico de Monterrey, a quien daré presentación en un momento para hablar de este interesante tema en el cruce de la literatura y el cine. Pues les hablo rápidamente del doctor Antonio Alcalá. Antonio Alcalá González es maestro en literatura gótica por la Universidad de Stirling en Escocia y doctor en letras inglesas por la UNAM. Sus principales áreas de interés académico son la literatura gótica y de horror. Dentro de ellas se especializa en los géneros denominados Nautical Horror y Nautical Gothic, así como Southern Gothic y Weird Fiction. Por otro lado, también se dedica a estudiar la reaparición de motivos góticos en la literatura mexicana durante la segunda mitad del siglo XX. Es miembro del consejo editorial de la serie Palgrave Gothic, así como del International Journal of Literature and Arts, además del fundador y organizador del Coloquio Internacional de Literatura Gótica, que se celebra cada 2 años en la Ciudad de México, y es miembro de la International Gothic Association. Ha publicado capítulos del libro en las editoriales Edinburgh University Press, Palgrave, Routledge y Wiley Blackwell. Fue coeditor del volumen especial sobre Nautical Gothic del Journal Gothic Studies, así como del número especial sobre el legado de H.P. Lovecraft con el Journal Eternum. También coeditó las colecciones críticas Doubles and Hybrids in Latin American Gothic y Lovecraft in the 21st Century, Dead but Still Dreaming, publicadas por Routledge. Actualmente es director de división de la Escuela de Humanidades y Educación en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Pues mi estimado doctor Antonio Alcalá, un gran gusto tenerte aquí el día de hoy para hablar de un tema que no es, digamos, de los temas científicos que usualmente trata el programa de investigación en cambio climático de la UNAM, pero que ahora abrimos en conjunto este espacio para reflexionar, para entender, para aprender de cómo se vive el antropoceno, cómo se piensa la crisis ambiental desde la literatura, el arte, la cultura, la filosofía. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Adelante. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias a Luis Fernández por la invitación. Igualmente a Francisco Estrada por haberla secundado, al programa de investigación en cambio climático por haber abierto este espacio. Y en efecto, como les comentaba Luis, voy a darles un preámbulo muy breve para invitarlos a que profundicen en estos temas que tienen que ver con el ecohorror que de la literatura pasa al cine conforme este medio va tomando más presencia en el siglo XX, y mi propuesta es revisar ahorita en el siglo XXI qué perspectiva tenemos del mismo. Podemos recordar que antes del COVID-19, o sea, hace unos cuantos meses, un par de años, poco más,
tendíamos a considerarnos seguros, protegidos, gracias a un aparente control del planeta, o eso nos hacíamos creer. No habíamos erradicado todas las enfermedades, no evitábamos el envejecimiento de los cuerpos, tampoco habíamos escapado de afectaciones que traen huracanes, terremoto, otro tipo de desastres. Pero a medida que el siglo actual se acercaba a completar su segunda década, parecía que estábamos más preparados para controlar e incluso predecir la naturaleza. Sin embargo, la pandemia nos puso en el camino para reconsiderar nuestra aparente posición como dueños del planeta. En relación con ello y para propósito de esta ponencia, propongo considerar dos escenarios. De inicio, tenemos la vida microscópica, el mismo COVID, la cual representa desafíos frente a los intentos por manipularla a través de acción médica y química, sin mencionar un hecho que le impregna de un halo de misterio, el cual consiste en la imposibilidad de estudiarla usando nuestros sentidos desnudos sin el apoyo que proporcionan los microscopios. Por otro lado, está el hecho de que, aunque algunos avances tecnológicos nos han permitido llegar a rincones en el fondo del océano, hemos encontrado que son áreas oscuras bajo kilómetros de agua donde se vuelve en extremo complicado dejar marcas permanentes de nuestra presencia. Por ello, las profundidades abisales siguen siendo algunas de las fronteras finales para que la humanidad domine. El oscuro escenario marítimo que describí es influyente para la película de William Eubank, Underwater, del 2020, la cual se nutre de monstruos acuáticos Lovecraftianos para abordar las preocupaciones sobre la explotación de la naturaleza en el Antropoceno, Capitaloceno, Homoceno, como le queramos llamar, pero este periodo donde la marca sobre el planeta que deja la presencia humana es mucho más notable de lo que fue en miles de años previos. Los monstruos de Eubank están inspirados en Cthulhu y los profundos, entidades submarinas de Lovecraft, que emergen de las profundidades oceánicas para traer impresiones de horror absoluto. Por otra parte, la película The Color Out of Space 2019 de Richard Stanley es una reinterpretación del cuento The Color, agregándole U después de la segunda O, Out of Space, publicado por Lovecraft en el 27. En este, entidades vaporosas y de un color indescriptible llegan a la Tierra en un meteorito y desencadenan un proceso contaminante que afecta a entidades orgánicas y termina por diluir y extraer el color de toda la vida alrededor del páramo donde llegó el meteorito. La intención que tengo en este momento es reflexionar sobre cómo se apropian Eubank y Stanley de las criaturas Lovecraftianas, los monstruos marinos descritos, el color ya mencionado, como portavoces de horror y escudriñar cómo es que su presencia nos coloca como una especie con un papel muy limitado sobre el planeta. Cuando los elementos literarios se incorporan al cine, pasamos de la imaginación al reino de la percepción directa, de acuerdo con Linda Hodgson. En lugar de la llamada a nuestros poderes imaginativos desde las palabras en una página y la experiencia de lectura conceptual, los recursos cinematográficos permiten la producción de una sensación de profundidad en una superficie bidimensional que arrastra al espectador a una experiencia perceptiva donde nos acompañan personajes y sus historias a medida que se mueven y desarrollan dentro de la pantalla. Esto lo hacen a lo largo de múltiples espacios y temporalidades. Dadas estas y otras diferencias entre el cine y la literatura, mi atención se centrará únicamente en el monstruo como eje crucial en cada narrativa considerada en este análisis. Propongo tomar en cuenta la conexión entre las películas de Stanley y Eubank con la ficción de Lovecraft como ejemplo de lo que Linda Hodgson llamaría un compromiso intertextual extendido con el trabajo adaptado. Stanley adapta el ya mencionado The Color Out of Space a la pantalla y también al siglo XXI, añadiendo un cambio a la ortografía que también ya indiqué, con lo que marca su apropiación de la obra a un dialecto personal. Sin embargo, mantiene la esencia de la trama. Todo lo que llega dentro del meteorito desafía la comprensión humana y su contaminación invasora de organismos vivos es un proceso incontrolable frente al que correr o esconderse solo parece posponer el contagio inminente. La actitud del color y otras monstruosidades presentes en relatos de Lovecraft hacia la humanidad confirma constantemente que nos encuentran irrelevantes. De hecho, cuando se les describe como algo malvado, ello resulta de imponerles una perspectiva humana de la que carecen, porque, desde su punto de vista, somos meros accidentes en su camino. Su presencia nos recuerda que las magnitudes del espacio y tiempo en el universo trascienden nuestra capacidad de comprensión. Por su parte,
Eubank se apropia de elementos provenientes de los relatos Dagon, 1919, de Call of Cthulhu, 1928, y de Shadow over Innsmouth, de 1936, y los inserta en un guión original. Las entidades que aparecen en dichos textos, incluyendo también al color, evidencian la perspectiva del escritor sobre la humanidad, como ya dije, como algo insignificante, efímero, en comparación con el universo en su conjunto. La actitud de estas criaturas hacia los humanos confirma constantemente que nos encuentran ni siquiera desdeñables como un enemigo, simplemente como algo irrelevante en su camino. De hecho, cuando se les impone cierto tipo de perspectiva, realmente lo que están haciendo los personajes es imponerles un punto de vista humano del cual carecen. Su presencia recuerda que la existencia, la corporalidad, al menos como las conocemos, trasciende nuestra capacidad por comprender el espacio y el tiempo. Más que volver a contar o combinar cualquiera de las historias mencionadas, Underwater establece un encuentro con las criaturas descritas en tales textos en un futuro cercano dentro del siglo XXI. Hodgson propone que las historias viajan a diferentes culturas y diferentes medios adaptándose en el contexto que las recibe. Lo que se adapta a nuestro momento son los monstruos creados por Lovecraft, mismos que considero desde una perspectiva ecocrítica, pues su presencia nos recuerda una posición trivial que tenemos en la Tierra y cuestiona nuestra irrupción en rincones oscuros de la naturaleza con fines extraccionistas. En cuanto a The Color, en su versión fílmica, el relato se adapta al contexto temprano del siglo XXI para demostrar que casi 100 años después de escrito el texto literario, la humanidad resulta igual de vulnerable frente a lo desconocido y nuestros cuerpos yacen indefensos ante múltiples amenazas microscópicas que entran y salen de nuestros mismos entornos de carne y hueso de forma permanente. En las narrativas de horror, los personajes que se enfrentan con monstruos experimentan dos momentos relacionados entre sí. Primeramente, sufren una confrontación devastadora con la entidad monstruosa, pero después viene un segundo suceso más desgarrador. No tienen remedio otro que aceptar la existencia irrefutable del monstruo como muestra de que nuestro entorno contiene más de lo que podríamos saber. En The Color Out of Space, Worth, personificado por Elliot Knight, sufre estos dos momentos y se queda con la sensación de que la contaminación dejada por el color en el páramo desolado permanecerá transmisible a través del agua de la presa que cubre el lugar después de los eventos de devastación orgánica experimentados por la familia Gardner y toda la vida en su granja. Ello hace eco de lo que sucede en la historia original de Lovecraft, donde el color no escapa completamente al espacio, ya que una parte de él regresa al pozo de la familia. El resultado en ambas narraciones es un miedo aniquilante generado por la mera sospecha de que lo que dejaron las presencias extraterrestres en el pozo entrara en los cuerpos humanos después de ingerir el agua de la presa. La historia se puede considerar también como antipastoral, en el sentido de que la naturaleza alrededor de la familia y su granja se vuelve extraña. Es algo más allá de lo que era originalmente, antes de ser infectada por la presencia extraterrestre, pues ahora ésta ha absorbido a la humanidad y a toda forma de vida orgánica. La familia se ve afectada y destruida como resultado de su contacto con el pozo donde cayó el color. Los cuerpos de Teresa, la madre, Jack, uno de los hijos, se funden en una horrible masa que amenaza con matar a Lavinia, la hija, interpretada por Madeleine Arthur, quien más tarde es aparentemente poseída por las energías alienígenas del pozo y transportada a la dimensión exterior de donde proviene el color. En cuanto a Benny, el hermano menor, y Nathan, el padre, interpretado por Nicolas Cage, el primero es absorbido por el color, mientras que el segundo muere accidentalmente, pero luego regresa, al igual que el resto de la familia, en formas aparentemente reanimadas por el color, que finalmente destruye la casa y deja una tierra estéril de tono gris. Los primeros 15 minutos antes de la llegada del meteorito nos muestran a los Gardner como una familia en control de su granja y los alrededores, pero esto está precedido por un epílogo a cargo de la voz de Worth sobre las advertencias que se le dieron acerca del área donde vive la familia cuando iba camino a ella. Él describe el lugar como una región salvaje donde menciona que hay valles con bosques profundos que ninguna hacha ha cortado jamás. En este sentido, debemos considerar que la granja ocupa una zona liminal, ya que a su alrededor todo parece ser naturaleza salvaje. Sobre lo salvaje como un opuesto,
Berenice Murphy nos recuerda que lo natural había servido durante mucho tiempo como aquel otro, opuesto y siniestro ante la seguridad de la civilización. En este contexto, controlar, cultivar dicho territorio y, por supuesto, subyugar o exterminar a las personas salvajes que lo habitaron en algún momento, no solo era deseable, sino necesario para garantizar la seguridad de lo civilizado, o lo aparentemente que esto garantiza. Lavinia parece ser consciente de ello desde su primera aparición, justo después de los créditos, donde aparece mostrando su respeto por las fuerzas desconocidas que la humanidad no puede controlar en absoluto, a las cuales llamamos naturaleza, además de un deseo por abandonar el lugar e irse a un centro urbano. En cuanto a Underwater, Emily Haversham, interpretada por Jessica Henwick, ilustra a través de su experiencia la manifestación de estos dos mismos momentos de horror, pero en un escenario náutico. El horror que sufre proviene de la amenaza inmediata de sobrevivir en medio de hostilidades provocadas por fuerzas desconocidas al interior de la vastedad oceánica. Como resultado, comprende que no estamos ni solos ni en control de nuestra propia existencia. La película presenta al espectador un escenario donde el antropoceno ha llegado al fondo de las aguas marinas en forma de lo que llaman la estación perforadora más profunda del mundo. Es la estación Kepler, parte de una red de instalaciones nuevas y abandonadas en el fondo de la fosa de las Marianas a una profundidad promedio de 11 kilómetros. Este espacio artificial es aparentemente golpeado por un terremoto que hace que se vuelva necesario abandonar el lugar. Una vez reunidos, los pocos sobrevivientes escuchan la última transmisión desde el sitio de perforación, en la que una voz desesperada solicita ayuda, pero repentinamente es cortada y reemplazada por un misterioso sonido de origen absolutamente desconocido. En este punto, hasta donde sabemos, un mero evento natural ha dejado una instalación extremadamente costosa como inútil y fuera de nuestro alcance desde la superficie. Ambos colapsos, el de los cuerpos humanos frente al contagio que entra en los mismos y la imposibilidad de la estación submarina por resistir un embate de fuerzas impredecibles, nos recuerdan la imposibilidad de acción experimentada ante el embate de desastres naturales y el inicio de la pandemia COVID. Simon Estock afirma que la historia humana refleja un intento constante e interminable por controlar el entorno natural. Tomamos rocas, las convertimos en herramientas o en armas para modificar o matar partes del entorno, construimos refugios para protegernos del clima y depredadores. Sin embargo, las 2 primeras décadas del siglo XXI nos muestran un impacto aún más fuerte, como ya dije, de esta presencia humana en el planeta que lo que se presentó por lo menos en los 2 siglos anteriores. La huella que deja nuestra actividad en la Tierra, en la atmósfera y bajo el agua es más evidente a medida que avanza el tiempo. Los temores de las posibles respuestas por parte de la naturaleza a esta excesiva manipulación se expresan en manifestaciones literarias de ecofobia y también en otros medios, que, como lo define Stock, presentan un odio irracional e infundado ante el mundo natural, tan presente y sutil en nuestro día a día. Es lo que hace posible el saqueo de recursos animales y no animales. En The Color Out of Space, película, Worth llega a comprender que la degradación de la vida alrededor de la granja Gardner prevalece sobre cualquier intento por domar las fuerzas desconocidas. Todo en el área es absorbido por el color. Además de que los cuerpos de la familia de Nathan son manipulados o absorbidos por el color, la propia mente de él y de los demás se vuelven locas a causa de este color. Un destino similar se enfrenta por parte del único vecino de la familia, Ezra, cuyo cuerpo es encontrado por Worth y el sheriff local, drenado y a punto de ser consumido por el color. Todos estos casos ilustran la fragilidad del cuerpo humano y nos recuerdan que no podemos protegernos frente a amenazas desconocidas que desafían el supuesto control que decimos tener de la naturaleza. Con respecto a la película de Eubank, esta examina las posibles implicaciones de nuestra manipulación de recursos oceánicos para nuestro beneficio. Titan Industries, la corporación detrás de la estación perforadora, así como detrás de la imposibilidad de escapar de la versión de Stanley de un color alienígena, ambas nos representan el hecho de que la humanidad se ha olvidado de pensar en sí misma y en todos los demás seres del planeta
como lo que Timothy Morton llama una malla o una red que se extiende hacia toda entidad viviente. Dentro de esta malla, toda criatura coexiste con las demás en una compleja red de interacciones compartidas y entrelazadas, las cuales enfatizan nuestras diferencias, pero también nos unen. La opinión de Morton se repite en el argumento de Donna Haraway sobre el pensamiento tentacular, que se refiere a la interconexión de la vida, la cual gobierna toda interacción orgánica en nuestro planeta. La negación artificial de nuestra pertenencia a esta red llevó al final del Holoceno y al comienzo del Homoceno, Antropoceno, Capitaloceno, etc. En Underwater, Emily alude al hecho de que hemos convertido los océanos en objetos para nuestro intento por volver en algo objetivo y explotable el medio ambiente. Ella dice en un momento que solía amar el océano porque lo veía como una placa de Petri gigante. El resultado de toda esta transformación es el fin de cualquier diálogo entre lo humano y lo natural. A medida que se presentan los créditos de apertura en Underwater, el espectador observa extractos de documentos que enfatizan los peligros para el bienestar humano después de largas estadías en las instalaciones de Titan Industries. Además, se menciona el descubrimiento de especies recién halladas en aguas profundas, además del rechazo por parte de la empresa hacia rumores de avistamientos extraños en el sitio de perforación. No es solo que los humanos estén invadiendo el hábitat de entidades no humanas nunca antes perturbadas por nuestra presencia, sino también que nuestros propios cuerpos y mentes se ponen en riesgo al verse obligados a largas estancias de confinamiento en las profundidades. La primera toma después de los créditos es un ángulo alto que enfatiza la sensación de profundidad sublime a medida que la cámara desciende en picada de forma rápida hacia lo profundo donde se encuentra la estación y la base del lecho marino. Todas las escenas hasta la última ocurren en este fondo oceánico, ya sea dentro de las instalaciones hechas por la humanidad o fuera de las mismas, donde los personajes deben vestir trajes de buceo atmosférico para profundidades extremas, de lo contrario no podrían sobrevivir. A pesar de la impresionante vista de la estación, a lo largo de la película, tanto esta construcción como los trajes mencionados, así como cualquier otro objeto, por ejemplo una vaina de escape, resultan fácilmente propensos a daños por eventos naturales inesperados. Todo esto refuerza el sentimiento de desesperanza y horror cuando nos movemos a escenarios donde la tecnología reciente se vuelve esencial para garantizar nuestra supervivencia y sin ella, esta sería completamente imposible. Una faceta clave del horror es el ser confrontados por criaturas que aniquilan nuestras facultades y destruyen conocimiento, percepción y convicciones, al menos como considerábamos poseerlos. La definición de horror de Eugene Thacker refuerza esta conceptualización del término. Para él, el horror es la amenaza siempre potencial de que los sentidos se vean abrumados al percibir algo que excede el mecanismo de clasificación que la comprensión y función sintética de la razón humana manejan. Cuando un encuentro de horror está relacionado con las preocupaciones ambientales, hay críticos que han aplicado el término eco-horror. Christy Tidwell, Stephen A. Rost y Carter Soules han proporcionado explicaciones de este género que resultan útiles en este momento. Para Tidwell, el vocablo se aplica a narrativas en las que elementos del mundo natural atacan a la humanidad. Por su parte, Rost y Soules lo ubican en textos donde la disrupción ambiental está atormentando la relación de lo humano con el mundo no humano. Ambas definiciones proponen los textos pertenecientes al eco-horror como aquellos en los que el daño causado por la humanidad a la ecología es responsable de un ataque por parte de fuerzas naturales, o al menos la perspectiva humana hace pensar que se trata de un contraataque. Sobre la base de estas ideas, mi intención es continuar las discusiones en torno a dos ramas significativas del eco-horror. Primeramente está el horror náutico, en el que la devastadora amenaza de lo natural se origina específicamente en contextos acuáticos, como un océano, una vía fluvial, espacios más liminales como costas, islas, barcos. Por otra parte, me enfoco paralelamente en el horror de contagio, mismo que enmarca ansiedades que resultan de la irrefutable verdad acerca de que nuestros cuerpos están habitados por una multiplicidad de entidades microscópicas que pueden transportar enfermedades y muerte de manera imperceptible para nuestros sentidos. Ello reafirma la imposibilidad de la humanidad
para erguirse por encima de otras formas de vida, dado que internamente nos cohabitan presencias no humanas. Etiquetamos el ataque de las formas microbianas, así como el que podría provenir del océano y sus criaturas, como una irrupción violenta de proporciones catastróficas para la humanidad. Sin embargo, desde la perspectiva situada en el mar y sus criaturas, somos nosotros los que hemos perturbado y contaminado los mares de manera infructífera, ignorando que hay una vida en ese lugar y pensando que será inmune o que no tendrá ningún resultado lamentable la explotación de recursos al lado de ellos. Igualmente, hemos buscado de manera no exitosa ignorar que la vida microbiana en nuestro interior es parte de la naturaleza y cuando nos acordamos de ella es para manipularla mediante la introducción de sustancias químicas en nuestro cuerpo. Ambas empresas, buscar el control de recursos oceánicos y los intentos por controlar la vida dentro de nosotros, se enfrentan a contextos de proporciones sublimes que empequeñecen a la humanidad, mientras que la vastedad de las profundidades marítimas se resiste a nuestro control. La cantidad y mutabilidad de la vida microbiana dentro de nosotros es de tal magnitud que resulta igualmente incontrolable, además de imprevisible en extremo. Underwater presenta dos elementos que sugiero esenciales para un texto de horror náutico. Primero, el más obvio, hay un trasfondo acuático, la fosa de las Marianas ya citada. Además, tenemos la presencia de una o más criaturas monstruosas que despiertan un miedo aniquilador en los personajes que las encuentran. Las narraciones de horror se basan recurrentemente en un encuentro entre lo humano y lo monstruoso en regiones liminales. La puerta que divide nuestro entorno y el alienígena se cruza en un sentido o en otro, o en ambos, y el resultado es la llegada de amenazas en forma de monstruos y destrucción a nuestro entorno. En el caso del horror náutico, estos dos mundos son la comodidad civilizada que ofrece la estabilidad sobre la superficie terrestre, o por lo menos a bordo de un barco, de una costa, de una isla, frente a lo impredecible de las vastas superficies y profundidades oceánicas. Recordemos que son espacios donde ni siquiera se puede dejar una marca de presencia humana, una huella, la misma estela que va dejando un barco desaparece a los pocos segundos. Todos estos entornos están poblados por criaturas que pueden moverse de forma en extremo fácil en un entorno en el que la humanidad no puede aventurarse por mucho tiempo sin alguna ayuda artificial. En cuanto al color imposible de describir en The Color Out of Space, este se vuelve fundamental en una narrativa de horror de contagio, donde una forma de vida que escapa a nuestra percepción tangible sobre la Tierra, debido a su tamaño microscópico, puede desatar contagios de proporciones incontrolables al tiempo que invade nuestros cuerpos. En su versión del relato, Stanley se vale de un color rosa-violeta, así como los tentáculos múltiples que surgen del mundo del que parece haber llegado el color, para dramatizar la irrupción de algo ajeno a lo conocido y que sobrepasa cualquier intento por frenar su colonización del cuerpo humano. En una entrevista disponible en el canal de YouTube MRH Reviews, Eubank confirmó que la enorme criatura que aparece en los minutos finales de su película está inspirada en Cthulhu y que los seres que emergen de su cuerpo también están inspirados en el legado de Lovecraft. Estas últimas criaturas antropomórficas y acuáticas persiguen a Emily y demás sobrevivientes a lo largo de sus intentos de escape hacia la superficie. Las similitudes entre ellos y los anfibios descritos en los relatos Dagon y The Shadow over Innsmouth son lo suficientemente obvias para un lector familiarizado con Lovecraft. En cuanto a su gigante líder cthulhiano, cuyo tamaño desafía la magnitud de la planta perforadora, él parece coordinar todo ataque contra los intrusos que han perturbado el abismo, al igual que en The Shadow over Innsmouth, donde se alude al liderazgo de Cthulhu cuando el narrador predice que los profundos se levantarán de nuevo por el tributo que el gran Cthulhu anhelaba. Cuando la gigantesca estructura producida por nuestro avance puede ser fácilmente destruida por una reacción incontrolable de la naturaleza, ilustrada en el tamaño gigantesco de la criatura, el espectador siente una impotencia mayor que la que resultaría de un sismo, como originalmente lo pensaban los personajes, para comprender y por lo tanto adaptarnos al entorno. El compromiso intertextual de las criaturas de Lovecraft con ambos filmes no solo es visual, sino también auditivo.
Ward identifica la presencia de sonidos nocturnos y extraños alrededor de la zona afectada por el color. Incluso su celular y el de Lavinia reciben una estática inexplicable al encontrarse en la zona afectada por la presencia del color. Respecto a Underwater, los monstruos demuestran ser la fuente de los sonidos misteriosos que se escucharon al comienzo de la película. En los 4 relatos de Lovecraft, es la curiosidad desenfrenada de sus narradores lo que los lleva a descubrir la presencia de monstruos grotescos que desafían la idea de supremacía humana. Igualmente, la curiosidad científica lleva a Worth a indagar sobre los eventos que acontecen alrededor de los Gardner tras la caída del meteorito, mientras que también esta curiosidad se encarga de haber aportado la tecnología que permitió la construcción de la estación de perforación en Underwater. Las mentes científicas en ambos filmes y los textos que las inspiran comprenden la envergadura de los hechos frente a ellos. A lo largo de Underwater, Emily experimenta una comprensión gradual del hecho de que el daño sufrido por la estación y su tripulación no resultó del terremoto, sino del ataque de criaturas de las profundidades que reaccionaron a la irrupción de la humanidad en su hábitat. De hecho, nunca hubo un terremoto, simplemente era el movimiento del lecho marino ante las pisadas del líder de las criaturas que los atacan. En The Call of Cthulhu, la mente académica del narrador es la que se da cuenta de que el avance de las ciencias abrirá vistas tan aterradoras de la realidad y una posición espantosa en ella que nos volveremos locos de la revelación o huiremos de la luz mortal hacia la paz y seguridad de una nueva era oscura. Del mismo modo, Ward y su contraparte en el texto original de The Color saben que el agua de la presa, como ya lo dije, que cubre el erial marchito que antes fue la propiedad de los Gardner, no debería ser ingerida por humanos. Y al menos personalmente ellos deciden no consumirla, pero optan por no hacer pública su historia, pues saben que la misma sería considerada como ejemplo de locura por quienes no han vivido lo que ellos ya experimentaron. La degradación de la vida en la granja Gardner, atestiguada por el protagonista, por Worth, un hombre con antecedentes científicos, se puede resumir también en las palabras registradas por Ezra, el vecino de la familia, las cuales Ward escucha a medida que se acerca el colapso final del lugar de contagio, y traducidas se pueden explicar de esta manera. Eso vive en el pozo, creció allá abajo, envenenando todo, cambiando todo en algo parecido al mundo del que vino y lo que conoce. Todos sabemos que se acerca, pero no podemos escapar. Se apodera de todo lo que vive. El eso o ello al que se refiere es el color. Una propuesta sobre cómo podría ser la naturaleza fuera de la Tierra. Como dije, Stan Lee tiene que recurrir a una percepción visual con estos colores entre violeta y púrpura, pero con Lovecraft, al depender únicamente de la descripción literaria, el color nunca se atina a ser algo posiblemente descriptible. Se alude al hecho de que incluso se encuentra más allá del rango visual que nos permite la vista humana. Cerca de la presencia de este color que no pueden controlar ni el sheriff, que sería la autoridad cívica, ni la mente científica de Ward, los humanos, como mencioné, tienen únicamente 2 opciones: huir, como finalmente lo hace el narrador, o descomponerse en el color mismo y su falta de materialidad. La degradación de la vida en la granja es atestiguada por una mente con formación científica, tal cual ocurre en Underwater con Emily, la bióloga, quien se da cuenta de que el desastre en la estación Kepler proviene del abuso de la tecnología utilizada para llevar nuestra codicia por minerales a una etapa peligrosa. Ella contempla un mural que diseñó uno de los miembros de la producción de la película, el cual evoca la interacción entre seres acuáticos y humanos, justo antes de que el equipo comience su ruta de escape. Este mural alude a tiempos previos, cuando había otro tipo de comuniones o de identificaciones, de diálogos, de discursos con la naturaleza. Ese momento parece desencadenar una reflexión que gradualmente va tomando mayor forma, va siendo más central en las ideas de Emily, hasta que finalmente se cristaliza en comprender que las aguas oceánicas siempre han sido un reino extraño que no pertenece para la humanidad, o donde el ser humano no debería de aventurarse, o por lo menos no con los fines que lo hace en esa película. Posteriormente, cuando uno de los sobrevivientes ha muerto debido a un fallo técnico y otro acaba de ser asesinado por la fuerza imparable de una criatura,
y retomamos en esta película los dos puntos. No solo la crítica hacia lo que puede resultar a causa de la presencia humana con fines extraccionistas, sino también lo que la misma tecnología fuerza al ser humano a soportar, en este caso las presiones submarinas, suboceánicas, que sin los trajes oceánicos no se pueden tolerar y cuando uno de ellos falla, perece completamente la vida. Lo que ella enuncia en este final es, lo hicimos, perforamos el fondo del océano, tomamos demasiado y ahora ella está recuperando. Se supone que no deberíamos estar aquí abajo. Yo propongo entender la ella referida por Emily como la naturaleza o por lo menos este entorno de fuerzas que hemos insistido en considerar como separadas de nosotros durante siglos. Emily comprendió, como ya dije, que no hay ataques inexplicables. No hay registros de encuentros previos con estas criaturas, simplemente porque antes de que Titan Industries llegara al lecho marino, no había llegado la humanidad a ese lugar. La violencia reciente y continua contra los seres humanos y sus instalaciones es una mera respuesta ante la irrupción en su hábitat propio. Además, es solo desde nuestra perspectiva que sus cuerpos son monstruosos. La cabeza tentacular de Cthulhu nos recuerda que somos parte de la red formada por las múltiples conexiones entre formas de vida, como lo propone Haraway. Cada una de ellas tiene su propia perspectiva y comprensión de la vida. Recordemos lo importante que en este momento nos puede presentar la cabeza de un kraken, de un octopoide, etcétera, en el sentido de que estudios científicos han demostrado que el cerebro se extiende, aparte de que su inteligencia es similar a la humana, el cerebro se extiende a cada uno de los tentáculos de manera que actúan de forma independiente y ello enfatiza lo que yo estaba mencionando, esta existencia de múltiples perspectivas que insistimos en ignorar. Como conclusión, Underwater y el color el color que cayó del cielo, de color out of space, son películas de eco-horror que recurren a monstruos adaptados de criaturas Lovecraftianas con la intención de romper nuestras suposiciones de dominio tanto en aguas oceánicas como de nuestros propios cuerpos. La presencia de las criaturas en los filmes extiende la visión de la humanidad como insignificante que dejó hace 100 años más o menos Lovecraft en sus relatos. Cuando Emily y sus compañeros se encuentran con estas criaturas, ellos socavan nuestra fe en el avance tecnológico como el canal para consumar una propuesta de supremacía sobre el planeta. Cuando el color se apodera mental y corporalmente de los Gardner y sus vecinos para terminar por desintegrarlos. Recordamos que incontables formas de vida microscópica nos rodean y no podemos garantizar nuestra seguridad frente a los riesgos que genera su entrada en nuestros cuerpos. Tenemos cavidades e incluso la piel que pensamos nos protege a veces también puede ser franqueada por estas invasiones. Habiendo analizado la devastadora representación del extraccionismo de lo natural por parte de la humanidad en la película de Eubank y la incapacidad del ser humano por controlar la vida microscópica en la versión de Stanley, esta presentación buscó alentar a otros a explorar manifestaciones similares de experiencias de eco-horror que pueden ser examinadas como reflexiones sobre las consecuencias y peligros de nuestros intentos antropocénicos por apropiarnos de todo lo que nos rodea, con el simple propósito y beneficio exclusivo para la humanidad. Ello, especialmente en tiempos como el presente, cuando un simple virus ha demostrado que no tenemos el control absoluto, ni siquiera de nuestros propios ecosistemas de carne y hueso. Gracias, con esto termino y creo que podemos tener buen tiempo para discusión, preguntas, etcétera. Muchísimas gracias, Tony, por esta presentación. Creo que es una excelente primer probada para muchos, para muchas, de adentrarse en el tema del eco-horror, y que pueda, que sirva para entender cómo se puede reflexionar de una perspectiva no científica, digamos, lo que significa vivir, entender, hacer vida, y ver las perspectivas a futuro de la humanidad a partir de la literatura. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión, un par de preguntas. Veamos, también Francisco, las reflexiones que tenga y del público que tenemos.
aquí presente. Simplemente de la pregunta que yo tenía y la reflexión que quería hacer con esto que nos presentas. Recientemente el autor Amitav Ghosh, que escribió un libro que se llama The Great Derangement, en el que habla de lo impensable y la ficción de la literatura frente a la crisis ambiental, frente al cambio climático, frente al antropoceno. Y entonces justamente reflexiona sobre cómo la línea de lo que puede ser considerado ficción y lo que va aconteciendo en el mundo que está allá afuera, cada vez se empieza a desdibujar un poco más. Entonces, ¿qué significa la ficción? ¿Qué significa el papel de la literatura en un tiempo como en el que estamos ahora mismo, ¿no? Y de la mano de esto que menciona Amitav Ghosh, el filósofo y autor Eugene Thacker, en un libro que se llama The Dust of This Planet, Horror of Philosophy, nos habla del horror del mundo actual. Y entonces el autor Thacker nos dice, el mundo es cada vez más impensable. Un mundo de desastres planetarios, pandemias emergentes, cambios tectónicos, climas extraños, paisajes marinos empapados de petróleo y la furtiva y siempre acechante amenaza de la extinción. A pesar de nuestras preocupaciones, deseos y anhelos cotidianos, cada vez resulta más difícil comprender el mundo en el que vivimos y del que formamos parte, particularmente porque el horror ya no está en la ficción, el horror está ahí afuera. Entonces, frente a esta cita que menciono, quisiera preguntarte, Tony, ¿cuál crees que sea el papel del eco-horror, donde fácilmente en una primer exposición, en un primer entendimiento, bien podríamos decir, y clasificar lo que se ha visto como simple ficción, ¿no? Que está más allá de lo que acontece en el mundo real, pero conforme vamos viendo cómo va avanzando la crisis y con la cita que acabo de mencionar, pues vemos que en realidad eso lo que en algún momento parecería impensable se vuelve posible y de pronto se vuelve probable, y aquello que incluso las mentes literarias han ideado, de pronto incluso son rebasadas por la realidad, ¿no? Algunos filósofos desde el Holocausto han hablado, ¿no? Que de pronto la realidad superó a la ficción, ¿no? Superó lo que Dante pudo haber imaginado con la Divina Comedia. De pronto el horror está realmente ahí afuera. Entonces, con este contexto que estoy diciendo, regreso a la formulación de mi pregunta, ¿dónde crees que esté o cuál crees que sea el papel del eco-horror en un mundo donde el horror ya no es una ficción, sino que cada vez lo vemos ahí afuera? Tus pensamientos, tus reflexiones al respecto, Tony. Gracias. Sí, de hecho el horror siempre ha existido, ¿no? Regresando a Lovecraft, pues él mismo enuncia en su ensayo, su obra ensayística acerca de, él lo llama Supernatural Horror in Literature, pero en general es una teoría sobre el horror hasta su momento, por lo menos en lengua inglesa y contexto europeo. Él enuncia que el miedo es el sentimiento, la sensación más ancestral de la humanidad, y el miedo a lo desconocido es la más fuerte y también la original a ello. Siempre ante lo que no conocemos no podemos controlar, lo que rompe esquemas, como lo dice Eugene Thacker, que estábamos citando los dos, pues es lo que genera esta sensación de miedo profundo que se transforma en horror, que la diferencia con miedo es cuando sabemos que algo acecha, pero el horror es ya la confrontación frontal ante eso que rompe esquemas, y como dije en la presentación, aparte nos lleva a tener que readaptarlos y aceptar que lo que pensábamos que era nuestra área de confort no lo es. Entonces, si tomamos en cuenta que medios de expresión, tanto arte como literatura, y concretamente en los que estamos enfocados en esta presentación, que serían los narrativos en literatura o en cine, pues lo que hacen es ser portavoces de sus momentos. Entonces, conforme crece el conocimiento humano desde el siglo XIX, nos damos cuenta que cada vez en realidad sabemos menos. Las historias de Lovecraft es lo que hacen a principios, o por lo menos en los primeros 20, 30 años del siglo XX, enunciar este peligro de que a mayor conocimiento, mayor reflexión sobre la ignorancia de la humanidad, o si no la ignorancia, la imposibilidad
de poder afrontar el reconocer el verdadero papel de nuestra especie sobre un planeta ínfimo en el universo, que al mismo tiempo la galaxia incluso es algo muy pequeño en el universo, el tiempo y el espacio como los conocemos tienen magnitudes mucho más grandes en esos contextos cósmicos. Dentro de ello, pues es obvio que al avanzar el siglo XX y llegar al XXI, el horror empieza a darle, en literatura y en cine, empieza a darle voz a estas ansiedades, y cuando se tornan o se vuelcan hacia algo cósmico u oceánico que ya roza con los límites de lo perceptible, llegamos a estos contextos de horror, de algo incomprensible, de algo que se tiene que medio traducir, medio aludir. Lovecraft, su éxito en la descripción de las entidades monstruosas era precisamente esa mera sugerencia cuando él te va guiando con su pluma, y cuando está por revelarte el momento de la presencia de la criatura de horror que estás esperando después de incontables palabras y páginas, resulta que los narradores o no pueden recordar, o fue algo que los sacudió tanto que no encuentran cómo describirlo, porque al ser algo fuera del planeta necesitan comparaciones. Era como, se parecía a, era un tipo de. Entonces fue el reto con estas dos películas, poder aludir a algo que visualmente sí tiene que impresionar al espectador. Y ya cerrando mi respuesta, pues en realidad es que conforme más nos acercamos hacia confirmar, hacia darnos cuenta de lo pequeños que somos en una perspectiva cósmica, pues más empiezan a pulular narrativas que documenten, que dejen un vestigio de este sentir en el momento en el que estamos viviendo, como lo hacen los dos directores que comenté. Excelente, muchas gracias, Tony. Francisco, te doy la palabra para que puedas reflexionar. Gracias, Luis. Muchas gracias, Tony, por la interesante presentación sobre, pues como decía Luis en la introducción, pues, temas que normalmente aquí no hemos abordado, pero que está muy bien estarlos abordando y ampliar las perspectivas. Yo ahí me quedo con la cosa, por ejemplo, si uno se pone a ver la ciencia ficción y cuál ha sido el papel de la ciencia ficción, digamos, en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo científico, cómo nos ha ayudado a imaginarnos el futuro y cómo nos ha ayudado, pues, a producir cosas que, pues, o sea, si uno ve Star Trek, empiezan a salir cosas que ahora usamos que nunca nadie en el tiempo donde se grabó Star Trek hubiera imaginado eso posible, ¿no? Entonces, digamos, este valor de la literatura, de la ciencia ficción, del arte, en, pues, ayudarnos a estar preparados hacia el futuro o construir el futuro, más bien. Aquí tú cómo lo ves, porque digo, evidentemente, pues no es que nos vaya a salir Cthulhu por emitir gases de efecto invernadero, ¿no? Tal cual. Pero ¿cómo es el papel de pues preparar a la sociedad o funciona en ese sentido, funciona en otro sentido de ya nos llevó el tren, ¿no? O sea, ahora sí se abrió aquí la caja de Pandora y chao. ¿O qué impacto tú crees que tenga esto, digamos, en la sociedad en general, en la manera en que nos aproximamos al problema, que nos imaginamos soluciones o que nos imaginamos que pues casi todo está perdido? ¿Cómo ves? Mira, yo realmente tomando el cómo ves de tu pregunta, yo lo tomo con una lectura que fue la que presenté, o por lo menos con lo que cerré en mi presentación, optimista, de un llamado a reflexionar acerca de, como tú dices, estamos cada vez metiendo más el pie, ¿no? Esta reinterpretación de la cadena evolutiva, donde el que está al frente, al extremo derecho, les dice regrésense porque ya lo echamos todo a perder. Pero la propuesta original de Lovecraft, una de las decodificaciones que se les puede hacer, y sobre todo la más cercana a las palabras, a la forma en que lo enuncia, es una completamente pesimista de que no hay marcha atrás, no hay futuro para la humanidad, algo por lo que empieza a ser cada vez más reconocido, o más bien empezó hace poco, hace unas décadas, a ser más reconocido Lovecraft en ámbitos académicos, es por cómo se adelantó al momento del antropoceno 100 años antes, o por lo menos 80 años antes de que empezara a verse esta afectación en el entorno que nos rodea por la actividad humana. Él ya lo estaba enunciando. Va a llegar un momento
en que nos topemos de frente con que ya no podemos hacer nada, con que nos están rebotando las consecuencias de nuestro mismo actuar. Sí había otras obras, incluso no de su momento, precedentes a él, con este tono, pero él logra, sobre todo gracias a la presencia, digamos, usándolas como metáforas de lo desconocido, de lo incontrolable, de lo imperceptible, sus criaturas monstruosas, logra crear este efecto, este impacto en el lector acerca de si no puedes controlar lo que te rodea al 100%, ¿por qué insistir en cada vez dominarlo más cuando este dominio, este control es algo realmente ilusorio, algo artificial? Y las consecuencias están en lo que le pasa a sus protagonistas, ¿no? Temen perecer o temen incluso poder tolerar la vida sabiendo lo que saben. Y en Underwater eso no queda tan claro, pero sí en la versión de The Color Out of Space, donde el mismo narrador se le ve al inicio y al final de su narración, se le ve este sentir donde está completamente apesumbrado por lo que sabe, que entiende que no puede compartir porque lo van a tornar de loco, pero ahí está un ejemplo a manera metáfora, como dije, de por andarse metiendo con controlar el lecho de un río para hacer una presa, esa agua va a venir contaminada, no por algo que llegó del espacio. O sea, ayer la dramatización hollywoodense y el mensaje también con dramatización por medio de monstruos de Lovecraft, sino simplemente lo que consumimos finalmente nos va a afectar por fuerzas que ni siquiera conocemos, que no controlamos. Quien sabe que existen como es Worth prefiere no contarlo porque sabe que la opinión pública lo va a desmentir, etc. Muchas gracias, Tony. Tenemos aquí una mano levantada de nuestro amigo Mauricio Reyes. Mauricio, por favor, adelante. No me puedo, allá está. No me dejabas desmutarme. ¿Qué tal? Buenas, muchas gracias, Tony, por la charla. Digo, uno de los problemas importantes relacionados al cambio climático y a las acciones de la población en torno al cambio climático, pues es la comunicación, ¿no? La comunicación de la ciencia, de las causas, de las consecuencias de este fenómeno. Y en ese sentido, pues el cine como una forma de storytelling, digamos, de comunicación, pues pudiera pensarse que es una herramienta muy valiosa, ¿no? Me acuerdo de muy joven haber visto la película esta de Soylent Green y el efecto que me produjo, ¿no? Y en ese sentido, no sé, preguntarte si conoces alguna evidencia, quizá más del campo de la sociología, ¿no? Sobre la efectividad de esta herramienta para comunicar, porque de repente parece como que estas películas que ahorita nos comentabas que las he visto, ¿no? Pues me parecieron, o las ve uno, quizá uno más en un modo palomero, ¿no? Que no, no, en su momento no lo reflexioné, ¿no? Entonces no sé si tienes alguna idea sobre eso, ¿no? Pues básicamente por eso mi intervención, la que le agradecía a Francisco y a Luis, era para poner sobre la mesa esta propuesta, ¿no? Siempre tipo de narrativas, no solo literarias, las audiovisuales que nos dominan ahorita más con las plataformas que tuvieron su boom y lo van a seguir teniendo después de la pandemia, pues es la doble invitación. Por un lado, las podemos leer como entretenimiento, porque siempre nos ha gustado que nos cuenten historias y también contar las nuestras. Ahí están las pinturas rupestres desde incluso antes de que se pudiera dejar un lenguaje escrito en códigos como los que ahora manejamos. Pero la invitación es la otra, aunque de repente los alumnos, algunos me agradecen, otros sí me dicen, ay, es que ya de tanto reflexionar, pues ahora me tardo más porque me invitaste, me agradó mucho leer con ojos más críticos la obra, pero pues también me acuerdo cuando no lo hacía y nada más era por entretenimiento. Entonces yo dejo la doble invitación, siempre está la posibilidad de leer el texto literario, ver el audiovisual como entretenimiento y también con un ojo decodificador que establezca estos puentes entre la sociedad que lo creó y a la que pertenece y los mensajes de ansiedades, reflexiones, propuestas, invitaciones que se están mandando desde ese contexto espaciotemporal en el que se creó la obra, como es el caso, por un lado, de Lovecraft, como él anticipaba
en los 20 del siglo pasado la interacción de lo humano con lo natural y cómo reflexionan estos dos casos concretos, Eubank y Stanley, acerca de la presencia de la humanidad y la actitud orgullosamente, de forma artificial, cimentada sobre el planeta, de dominio, de preponderancia, que parece tener cada vez los fundamentos más débiles. Muy bien, muchísimas gracias. Mauricio, no sé si hay alguna otra pregunta que se quiera hacer en el chat, quedan un par de minutitos aún. Si no, aquí todavía tenemos mucho que podemos reflexionar. Tal vez, Tony, dado que nos quedan 4 minutitos, a mí me gustaría, dado que este es un espacio donde probablemente esta sea la primera vez que se escucha de eco-horror, y este módulo apenas una primera aproximación de la filosofía, de la literatura, del cine, de la cultura, al tema del cambio climático, de lo que significa habitar el antropoceno. Si pudieras dar como un mensaje, digamos, para aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, que vienen de las ciencias duras, digamos, de la climatología o incluso de las ciencias sociales, pero que no como economía, por ejemplo, ¿qué crees que sea lo más importante que deba reflexionar ese lado que usualmente, digamos, está más habituado a otro tipo de lenguaje, a otro tipo de codificación de lo que significa la realidad? ¿Cuál sería el mensaje que debería de reflexionarse desde las ciencias duras a partir de las reflexiones que son comunes de las humanidades, la literatura, etcétera? ¿Qué podríamos dejar para esta audiencia? Pues más que nada, una invitación que yo ya tengo tiempo cuando tengo oportunidad en foros como estos, como este de extender, que es si las humanidades, tanto la creación de arte como la reflexión y el análisis de la misma, nos permite, mediante la imaginación creativa, proponer escenarios o incluso anticipar las reflexiones respecto a los mismos en temas que atañen a las ciencias que se van más hacia la acción, tanto ciencias sociales como las ciencias duras, pues entonces es lograr esta conjunción donde lo que las mentes creativas proponen empiezan a despertar reflexión, pues entonces otro tipo de ámbitos de esta inspiración empiecen a tomar acción o se basen en ello para la propuesta que se tiene. Entonces, el ejemplo de Eubank y de Stanley no es de vamos a prepararnos ante la posible llegada de un meteorito o no, ya no vayan tan al fondo del océano porque quién sabe qué monstruo les va a salir. No es eso, sino a través de estas propuestas creativas poder buscar una concientización mayor y acción al respecto frente a lo que sería en el Color Out of Space, pues dejar de estarnos proclamando como amos y señores del entorno natural en la superficie, y en el tema extraccionista de la película de Eubank, pues apoyarse en estas propuestas para promover de alguna manera un extraccionismo más sustentable, menos cargado desde la perspectiva humana, y finalmente hacer esta invitación a acordarnos, a considerar que tendemos a pensar que la única perspectiva válida es la humana, cuando en realidad hay una multiplicidad allá afuera que a lo largo de los siglos nos hemos dedicado a ignorar a tal manera que pues de repente nos parece inverosímil que existan estas perspectivas. Muy bien, pues, excelente. Pues le damos las gracias al doctor Antonio Alcalá por esta excelente presentación, esta gran oportunidad para reflexionar el eco-horror y su papel en los tiempos que estamos viviendo. Pues con esto se nos termina el tiempo, entonces cerramos la sesión, no sin antes agradecer a Francisco Estrada y al programa de investigación en cambio climático de la UNAM por la apertura al tema, por la siempre... Contrario. El espíritu de colaboración que hemos tenido y pues que hemos podido hacer en conjunto este módulo, pues de invitar a los asistentes a estar con nosotros la próxima semana para continuar con este módulo 18, narrativas y perspectivas humanísticas en el cambio climático, el próximo jueves 12 del día, para continuar con esta reflexión. Pues con eso yo me despido. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Francisco. Y pues nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias a ti, Luis, y muchísimas gracias, Tony.
Esperemos que estas colaboraciones continúen más allá de este espacio. Gracias a Muchísimas todos, gracias. adelante. Gracias. Gracias.